Bien, muy buenos días con todos, apreciados estudiantes. Qué bueno poder compartir una clase más con ustedes. En esta oportunidad, pues siempre reiterar mi saludo y por medio de ustedes a su familia. Pues como ustedes ven en el título, hoy vamos a ver acerca de los sueros, los antibióticos y las vacunas. En este caso, son métodos que ayudan, ¿sí? O apoyan a la defensa de nuestro organismo. Sabemos que nuestro organismo tiene una inmunidad natural, una inmunidad que ya está con nosotros desde nuestro nacimiento y conforme va avanzando en nuestro desarrollo, esta se va desarrollando para protegernos ante las infecciones causadas por virus, por hongos, por bacterias y por microorganismos que existen en el ambiente. Habíamos visto que nosotros podemos contraer estos microorganismos de manera intencionada o de manera inintencionada. Entonces, para poder ayudar al cuerpo a defenderse de estos microorganismos cuando ya han ingresado, existen algunas sustancias, algunos medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. En este caso vamos a ir viendo poco a poco sobre los sueros, ¿sí? Si usted ve en su libro, en la página 125, ahí explica sobre los sueros, los antibióticos y las vacunas. Entonces vamos a ir aclarando ciertas cosas y vamos a ir añadiendo información. Por favor, le voy a pedir que me ponga la mayor de las atenciones, como en todas las clases, para que pueda entender, ya que son medicamentos, son fármacos, son acciones, son terapias que las vemos muy constantemente, que las vemos en nuestro diario vivir. ¿Quién no ha conocido un suero? ¿Quién no le han puesto una medicación intravenosa? ¿A quién no le han puesto lo que se dice la destroza comúnmente, ¿no? Entonces vamos a ir aclarando ciertas cosas, ciertos conceptos, y si usted tiene algo más que añadir, que corregir, que comentar, pues, o que aportar, pues bienvenido, ¿no? Usted tiene la caja de comentarios en el YouTube por medio de Educay para que podamos aprender tanto ustedes como mi persona. En este caso, vamos a ver qué son los sueros. Prácticamente a esta imagen que usted ve aquí se le denomina un suero o una destroza. Generalmente ese es un término, se podría decir, un término mal utilizado porque en realidad se llama líquido intravenoso, ya que utiliza las venas de nuestro cuerpo para trasladar esa medicación, ¿sí? Entonces, eh, comúnmente se les denomina sueros, pero técnicamente se les llama líquidos intravenosos. Vamos a ver, ¿cuál es la función de este suero? ¿Cuál es la función de este líquido intravenoso? Antes de eso, mencionar de que tal vez en la explicación del texto, ¿sí? Está un poco enfocada al suero que tiene la sangre. Sin embargo, vamos a ir aclarando un poco, ¿ya? Porque en el texto menciona algo del suero de la sangre, ¿sí? Y que el cuerpo genera anticuerpos para poder enfrentar algunas enfermedades, ¿sí? Vamos a ir aclarando ciertas cosas, por eso le pido por favor que me pongan la mayor de las atenciones para entender este tema de la mejor manera. Entonces, vamos a enfocarnos en los sueros. Sí, sueros son líquidos intravenosos. Usted ve un texto un poco amplio, pero sin embargo voy a ir explicando porque hay conceptos que debemos saber, que debemos conocer para poder entenderlos. Mencionarles también que el estudio de la medicina, el estudio de la licenciatura en enfermería, en auxiliares de enfermería, es una rama muy bonita, ¿sí? En la cual nosotros podemos prestar nuestro conocimiento para poder ayudar a las personas. Con esto, eh,
es necesario mencionar que se requiere una preparación muy exhaustiva, tener un conocimiento muy apropiado, un conocimiento muy elevado, porque la salud de las personas está en nosotros, en las manos de estos profesionales, de médicos, de enfermeros, de licenciados, me refiero a licenciados en salud, en auxiliares de enfermería y todos aquellos que cuidan nuestro organismo. Entonces, ¿qué son los líquidos intravenosos o comúnmente llamados los sueros? Similar a esta imagen que está aquí. ¿O cuál es el objetivo? ¿Para qué sirven? Sirven para aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el gasto cardíaco? Aquí indica. Es aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando una persona se siente enferma o está con alguna patología o con algún decaimiento en su salud, pues nuestro organismo comienza a actuar más lento, comienza a disminuir nuestro funcionamiento, nuestro movimiento, y también nuestro corazón comienza a bombear menos sangre. Entonces, estos líquidos intravenosos, la función es que aumentan nuestro gasto cardíaco, es decir, que nuestro corazón va a trabajar más o le hace trabajar a nuestro corazón más, ¿sí? Y aquí dice que aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, la sangre se impulsa con más fuerza al cuerpo en cada latido. Por eso dice, es la cantidad de sangre que los ventrículos impulsan al cuerpo en cada latido. Eso es el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, estos líquidos intravenosos ayudan a que la sangre se bombee con más fuerza desde el corazón hacia el resto del cuerpo, ¿sí? Aquí dice, vamos a conocer ciertas palabras, ciertos conceptos, para que conozcan, ¿no? Para que usted pueda manejarlos en su vida cotidiana. Y si es que alguno de ustedes desea seguir una carrera en salud, en las ciencias de la salud, pues le ayudaría un poco, ¿no? Dice también que mejora la perfusión y la oxigenación tisular. Ya son conceptos un poco, o términos un poco ya de los profesionales de la salud, pero tienen un significado. Cuando dice mejora la perfusión y la oxigenación tisular, eso de perfusión significa que pueden pasar los fluidos, en este caso, que es la circulación de la sangre hacia los órganos, o que la sangre ingresa hacia los órganos de nuestro cuerpo. Eso es perfusión y oxigenación tisular. Oxigenación, usted sabe, ¿no? Que la sangre lleva oxígeno, ¿sí? a las células del cuerpo, y si yo digo mejora la perfusión y la oxigenación tisular, estoy diciendo que mejora que la sangre ingrese o circule mejor por los órganos, tal y cual está aquí. Voy a hacer un poco más grande este texto para que usted pueda visualizarlo. Ahí está, ¿sí? Entonces, eso es la función de estos líquidos intravenosos, ¿sí? Entonces, en estos líquidos, los profesionales de la salud, los que tienen conocimiento, ingresan, sí, tal vez usted ha visto, que cogen una medicación y con una aguja, con una jeringuilla, inyectan aquí ciertos medicamentos, ¿sí? Ciertos medicamentos para que este medicamento o este líquido intravenoso mezclado con el medicamento ingrese a su cuerpo. ¿Sí? Al ingresar a su cuerpo, se distribuye por todo el organismo y hace que su corazón comience a bombear más sangre, ¿sí? Con este medicamento, y este medicamento puede llegar a los órganos que están afectados. Por eso es que la mayoría de personas, cuando ya está un poco delicada de salud y ya un poco más grave, van y los médicos les ponen estos sueros, estos líquidos intravenosos con medicina, y como el corazón comienza a trabajar un poco más fuerte, ¿sí? Hace que esta medicina recorra su cuerpo más rápidamente y usted pueda aliviarse en menor tiempo.
Lo contrario que a medicamentos cuando se toma de vía oral a pastillas, que se demoran un poquito en hacer ese proceso de digerirse y pasar al cuerpo, ¿no? En este caso, le inyectan directamente a las venas, ¿sí? A la vena en el brazo, y el medicamento circula más rápido por el cuerpo. Por eso dice, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Impulsa la sangre más fuertemente al cuerpo en cada latido y mejora la perfusión y la oxigenación tisular. ¿Y qué es la perfusión? Pues que la sangre ingrese a los órganos, ¿sí? Y como aquí menciona, y garantiza el adecuado funcionamiento de los órganos. Por ejemplo, alguien está con una infección muy dolorosa en el estómago. Pues si ya los medicamentos orales no le hacen efecto, pues necesariamente, según el médico, el profesional, él verá conveniente si se le puede tratar con sueros, con líquidos intravenosos. Vamos avanzando, ¿está bien? Aquí menciona también, dice que constituye una de las medidas terapéuticas más importantes y frecuentemente utilizados en medicina de urgencias y emergencias. Sí, y es verdad, es muy frecuente, es muy común la utilización cuando alguien ya está muy delicado de salud, que el médico utilice este tratamiento, ¿sí? A base de los líquidos intravenosos, o conocidos como una destroza o el suero, que se le conoce comúnmente. Aquí vamos a ver dos términos. De aquí dice medicina de urgencias y emergencias. Usted ha visto, sí, que en un hospital, una clínica, aparece comúnmente la entrada por emergencias. Generalmente cuando alguien está muy delicado dice llévenle por emergencia. Entonces, vamos a ver esto. Y también vamos a ver qué son las medidas terapéuticas, estos conceptos. Entonces aquí dice que es una medida terapéutica. Es importante que usted conozca esto. Una medida terapéutica tiene como objetivo la curación del paciente, ¿sí? Y esto puede incluir la provisión de fármacos. En este caso, medicina. Fármaco es sinónimo de medicina. Y la indicación de diversas acciones como el reposo, un cierto tipo de alimentación, ejercicios físicos para lograr que la enfermedad se revierta en su totalidad o para lograr que la enfermedad desaparezca. ¿Sí? Eso es una medida terapéutica y los médicos, los profesionales de la salud están en condiciones de dar una medida terapéutica, ¿sí? Y ellos son los que deciden si es que utilizan este método de curación de la enfermedad. Son los únicos, ¿sí? Porque ellos conocen. Dice, y ellos pueden incluir la provisión de fármacos. Los que estudian, tal vez tienen familiares que estudian medicina, algún amigo, algún conocido o algún amigo que usted tenga, usted va a consultar, pues a mí me han dicho que una de las materias, bueno, una de las materias complicadas en la medicina es la farmacología. Y esa es una materia muy compleja porque es manejar medicinas, manejar medicamentos para dar a una persona. Y ese medicamento debe aliviar a la persona. ¿Sí? Entonces, un médico debe ser muy consciente de tener dominio de las medicinas, de esta carrera, de esta materia que se llama farmacología. Por eso dice que el médico, el profesional, puede incluir la provisión de fármacos. Él sabe qué fármacos o qué medicinas van a ir aquí y en qué cantidades, ¿sí? Entonces, así como el reposo, y usted sabe, ¿no? Cuando alguien se ha enfermado, el médico le dice, pues tiene que alimentarse de esta manera, tiene que evitar esto, tiene que evitar aquello, tiene que evitar realizar esfuerzo físico por tanto tiempo. Eso es una medida terapéutica. Entonces ahora usted ya sabe qué es una medida terapéutica. También medicina de urgencias y emergencias. Vamos a ver, aquí está. Medicina de urgencias.
Dice, una urgencia se presenta en aquellas situaciones en que se precisa atención inmediata. Esa es la urgencia. ¿Y qué es la emergencia? La emergencia es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una actuación inmediata. Es decir, la emergencia pone en riesgo la vida de la persona y la urgencia simplemente es que se necesita una atención inmediata. ¿Sí? O sea, no es que en urgencias la persona no es que está en riesgo de morir, pero requiere una atención más pronta, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes se van a un centro de salud o a un hospital, tal vez alguien haya tenido la experiencia, hay una sala que es como una sala de espera que tal vez ustedes han visto que se llama triaje, ¿sí? Entonces, en esa sala que se llama, o en ese lugar que se llama triaje o que hacen el triaje, le evalúan. Sale un médico o un licenciado o una licenciada de salud y le evalúa, ¿sí? Y ahí dice, si es que es de gravedad, pues inmediatamente le tratan como una emergencia, si es que está poniendo en riesgo la vida de la persona. Entonces ellos son atendidos inmediatamente, emergencias. Pero si es que no es tan grave, sí, pero hay un dolor intenso, pero no pone en riesgo la vida de la salud, pues deberá esperar un momentito, ¿sí? Hasta que sea tratado como urgencias, ¿sí? Entonces aquí menciona, ¿no? Se presentan aquellas situaciones en las que precisa una atención inmediata, pero no menciona el riesgo de la vida. Pero en cambio en emergencias sí menciona un riesgo en la vida. O sea, es entre vivir o morir. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Recuerde, emergencias pone en riesgo la vida de la persona, del paciente, y la urgencia es una atención rápida, pronta, ¿sí? Emergencia simplemente usted recuerde que es el riesgo de la vida de la persona. Entonces, ¿cuáles vamos a ver otros objetivos de estos líquidos intravenosos? Usted ha visto la mayoría de veces o ha escuchado que mencionan que le ponen el suero para que el cuerpo se hidrate, ¿sí? Para que el cuerpo retome su normalidad. Y es correcto. Dice, el objetivo primordial o principal consiste en la corrección del equilibrio hidroeléctrico, ¿sí? Y es verdad, cuando nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando alguien tiene una infección o cuando alguien tiene muchos días, ¿sí? Tal vez una intoxicación grave por alimentos o por alguna alimentación inadecuada, pues nuestro cuerpo se deshidrata. De hecho, en las heces fecales, en la orina, en el sudor, se expulsa mucho líquido. Entonces nuestro cuerpo comienza a escasear de este líquido de agua, ¿sí? Y es necesario como una acción terapéutica, pues ayudar a que nuestro cuerpo tenga el equilibrio hidroelectrolítico adecuado. Así que tenga un equilibrio, que esté bien en el aspecto hídrico, en el aspecto alimenticio, ¿sí? Entonces, es muy importante la utilización de sueros, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a que nuestro cuerpo esté en ese equilibrio. Hidro, agua, y electrolítico hace relación a los minerales, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está conformado de minerales. Entonces, equilibrio hidroelectrolítico hace relación al agua y minerales. Voy a ponerla aquí ya. Sí, entonces vamos a poner agua y minerales. Sales minerales que se mencionan, ¿no? Y para ello requiere unos conocimientos precisos, ¿sí? Por eso digo, los médicos
En este caso, ni tanto los médicos, pero sería más los enfermeros o las enfermeras que tienen este conocimiento. He visto que estos profesionales dominan mucho ese tema, ¿sí? Aprenden mucho ese tema de cómo medicar, de las dosis adecuadas de un medicamento para una persona. Entonces, requiere de muchos conocimientos, ¿sí? Sobre la distribución de líquidos corporales. Yo tal vez esto voy a borrarle porque no quiero confundirles mucho, simplemente indicarles conceptos básicos, ¿sí? Como le había dicho, todos los temas que vemos tiene un abanico de subtemas. Podemos hablar mucho tiempo, muchas clases sobre un tema, pero por el tiempo mismo vamos a borrar algunas cosas, ¿está bien? Entonces, yo creo que vamos a borrar. A ver, hasta... Bueno, voy a explicar después, borro. Entonces, si decimos que requiere unos conocimientos precisos sobre la distribución de los líquidos, es importante, ¿sí?, también que los profesionales de la salud conozcan las enfermedades, ¿sí? Conozcan cómo se desarrolla la enfermedad en el ser vivo, cómo actúa la enfermedad en el ser vivo. Por eso es muy importante que usted no se automedique. Por eso es muy importante que los profesionales de la salud le revisen a usted. Por eso es muy importante que todos mismos acatemos las indicaciones de que no debemos automedicarnos. Cada cuerpo es distinto uno del otro. Si a alguien le hizo bien un medicamento, muchas veces las personas tenemos esa mala costumbre, ese mal hábito de decir, pues a él le hizo bien esa pastilla o ese medicamento, también me voy a hacer lo mismo. No. Cada enfermedad actúa de manera distinta o puede variar el comportamiento en cada organismo, ¿sí? Eso se llama la fisiopatología, que consiste en analizar las enfermedades de los seres vivos mientras esta enfermedad está en el organismo y los seres vivos realizan sus funciones vitales. Algunos un dolor de estómago les puede doler más que a otro, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? Por eso aquí dice requiere conocimientos sobre la distribución y la fisiopatología. Entonces la fisio viene de cuerpo y patología de enfermedad. Es patología en el cuerpo, ¿sí? Por eso aquí dice consiste en analizar las enfermedades de los seres vivos mientras estos realizan sus funciones vitales. Entonces, las personas, los profesionales, tienen mucho conocimiento de esto. Entonces, no quien quiera puede medicar, solo los profesionales, ¿sí? Entonces, esto vamos a borrar. Listo. ¿Cómo se clasifican estos líquidos intravenosos? Hay dos clasificaciones. Tal vez usted dirá, pero ¿por qué me indica esto? Es conocimiento y estoy seguro de que en algún momento le va a llamar la atención de esto y va a ayudarle, ¿sí? Tenga el conocimiento. Unos se llaman soluciones cristaloides, ¿sí? Y los otros se llaman soluciones coloides. Las soluciones cristaloides, ¿sí? Es decir, estos de aquí, estos sueros o estos líquidos intravenosos son de dos tipos. Son de este tipo y de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice que estas soluciones cristaloides son soluciones electrolíticas y o azucaradas que permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico en caso de contener azúcares aportar energía, ¿sí? Entonces, para mi opinión, creo que estos son los más utilizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los encargados de dar energía. Muchas personas, por su condición médica o por su condición de salud, no pueden alimentarse, no pueden comer alimentos. Entonces,
utilizan estos líquidos intravenosos, estos sueros, para poder tener energía. No se alimentan, pero mantienen con energía. ¿Por qué? Porque estos líquidos, porque estos sueros tienen, dice, un cierto porcentaje de azúcares. Porque dice aquí, contienen azúcares para aportar energía. Y también son soluciones electrolíticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen minerales. Contienen minerales para ayudar a su cuerpo. ¿Cuáles son las soluciones coloides? Dice que mejoran las propiedades reológicas sanguíneas. ¿Qué es reológica? Significa que mejoran el flujo en la sangre. Mejoran el flujo sanguíneo. Eso es reológica, ¿sí? Es decir, esta palabrita significa mejorar el flujo de la sangre. Entonces pongamos aquí, mejorar el flujo de la sangre, ¿sí? Favoreciendo la perfusión tisular. ¿Qué era la perfusión tisular? Aquí está. Aquí está. Es el paso de fluidos o el paso de la sangre hacia los órganos. Es decir, entonces, si favorece la perfusión tisular, es decir, que mejora que la sangre ingrese de mejor manera hacia los órganos, ¿sí? Por eso usted ha de haber visto en las películas de acción, ¿no? Cuando alguien tiene un accidente, pues inmediatamente en la ambulancia les ponen los sueros, ¿no? En la mayoría de películas, en la mayoría de ocasiones usted ha visto en la tele, ¿no? Que siempre utilizan un suero. ¿Por qué? Porque está ayudando a esto. Si es que tiene un accidente grave, pues, y un órgano resulta afectado o comienza a fallar, pues ponen estas soluciones para que la sangre llegue e ingrese al órgano para que este órgano siga funcionando correctamente, ¿sí? También dice, mejora los efectos hemodinámicos. Hemo significa sangre, ¿sí? Hemo significa sangre. Aquí voy a poner entre paréntesis sangre, ¿sí? Hemo significa sangre. Hemodinámicos quiere decir la dinámica de la sangre. Es decir, que la sangre se mueva, fluya, que esté muy activa, que esté con muy buena calidad, ¿sí? Que no sea muy espesa ni muy líquida, o sea, es decir, que tenga una viscosidad adecuada, ¿sí? Entonces, y dice que son más rápidas y duraderas que las soluciones cristaloides. Entonces, ¿cómo un médico determina qué solución utilizar? Pues viendo la condición del paciente, y recuerde que solo ellos y los enfermeros, los que han estudiado, pues estos temas de salud, pues son los indicados para poder utilizar este tipo de suero, ¿sí? Este tipo de líquidos intravenosos, ¿sí? Que nosotros conocemos. Entonces espero que usted esté entendiendo, que usted esté comprendiendo. Si tiene alguna duda, por favor, me la hace saber para yo poder explicarles en alguna otra clase estos temas, ¿sí? Es muy importante que aprendamos de esto. Nosotros ya vamos entendiendo un poco mejor el funcionamiento de la vida, de lo que vemos a diario, ¿sí? Y más ahora que ahora ya vamos creciendo, ¿sí? Y vamos a ir encontrándonos con estas situaciones, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Que usted conozca esto. También nosotros tenemos lo que son los sueros orales, ¿sí? Vamos aquí a aumentar, ahí está, los sueros orales. Los sueros orales son sales de rehidratación oral, ¿sí? Rehidratación, es decir, que hidratan su cuerpo, ¿no? Con agüita, todo eso.
Dice que los sueros de hidratación oral se utilizan para compensar las pérdidas de agua y electrolitos, nuevamente, ¿no? Los minerales que perdemos, porque tenemos sales, calcio, fósforo, potasio, cloro, tenemos en ciertas cantidades tenemos en nuestro organismo. Entonces, esas sales minerales, esos líquidos, esos sueros orales, ayudan a que nuestro organismo nuevamente tenga lo que hemos desperdiciado o lo que hemos desechado. Y estos sueros orales se ocupan más frecuentemente cuando alguien tiene vómitos, tiene diarreas, ¿sí? Tiene alguna enfermedad, tiene por ejemplo, tiene fiebre, y a veces el médico, según el criterio de él, le receta o le dice que tome estos sueros orales, ¿sí? Como el Hidraplus, Pedialit, o algunos sueros orales como sal con agua, azúcar, etcétera, ¿no? Con bicarbonato, para que su cuerpo retenga estos líquidos. Entonces dice que cuando tenemos vómitos y diarreas, y así evitar nuestra deshidratación, nuestra complicación, ¿sí? Entonces los sueros orales que usted ve en la farmacia, que muchas veces son de sabores, y usted ha de haber notado, ha de haber sentido que tiene como un pequeño toque de sal, ¿sí? Son dulces, un pequeño gusto como también de sal, ¿sí? Entonces, como a bicarbonato también. Entonces, esos son los sueros orales, ¿no? Que son muy importantes para nosotros poder tener una hidratación adecuada cuando tenemos diarreas, vómitos, ¿sí? Etcétera. Esos son los sueros, lo que dice en la página 125 de su texto. Sin embargo, en la página ahí habla de la sangre, ¿sí? Y eso, si usted lee ahí, dice que cuando una persona se enferma, y hemos aprendido, genera anticuerpos. Genera anticuerpos que luchan contra esta enfermedad y hacen que su organismo mejore. Sí, tal vez yo voy a corregir un poco, o tal vez voy a aclarar un poco. Eso no se llama sueros, eso se llama plasma convaleciente. ¿Sí? Es el plasma convaleciente. Y para nosotros poder entender qué es el plasma convaleciente, que hoy en día está siendo estudiado por el nuevo virus, esperemos que dé resultado, pues para entender qué es el plasma convaleciente, primero nosotros debemos entender qué es la sangre. ¿Sí? La sangre, nosotros entendemos o sabemos que es un vehículo líquido, que ya vamos a explicar un poco más, de comunicación vital entre los distintos tejidos del organismo. ¿Sí? Es decir, la sangre recorre todo el cuerpo, recorre todo el organismo, llevando nutrientes, llevando oxígeno, llevando minerales, y también retirando toxinas, ¿no? Eso hace la sangre. Por eso dice que es un vehículo de comunicación vital, ¿sí? Que va entre todos los organismos, recorre su estómago, va al corazón, va al páncreas, va a los pulmones, va a los riñones, es decir, la sangre está circulando por todo su cuerpo. ¿Cuáles las funciones? Pues la sangre distribuye los nutrientes, ¿sí? Usted sabe que en el intestino se hace la digestión, ¿sí? Se hace, entonces desde ahí lleva los nutrientes hacia todo el organismo. Aquí hay que aclarar, el corazón es el que bombea la sangre, es el órgano que hace que la sangre tenga la fuerza suficiente para recorrer su cuerpo. Pero sin embargo, el estómago aporta nutrientes a la sangre para que la sangre lleve a todo el organismo. También realiza el intercambio de gases. Lleva el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, ¿sí? Y desde los tejidos devuelve dióxido de carbono hacia los pulmones. Es decir, cuando usted respira, usted está oxigenando los pulmones y los pulmones oxigenan a las células sanguíneas. Y la sangre va con ese oxígeno llevando el oxígeno a todo su cuerpo.
Y la sangre mismo hace que el CO2 que nosotros emanamos cuando exhalamos, ¿sí? Cuando ya botamos el aire, pues las células de la sangre son las encargadas de recoger todo ese aire ya utilizado del cuerpo para nosotros botarle afuera, ¿sí? Entonces la sangre también lleva oxígeno y retira ya el oxígeno utilizado, en este caso el CO2, para nosotros poderlo eliminar. También, como aquí dice, realiza el transporte de productos de desechos o el transporte de desechos, ¿sí? El transporte de desechos como resultado del metabolismo celular. Entonces, usted sabe que el metabolismo es transformar, ¿sí? Transformar, en este caso, alimentos en energía, y siempre va a haber un poco de desechos. Entonces la sangre también elimina esos desechos. Por ejemplo, recorre la sangre, ¿sí? Eliminando o recogiendo los desechos del organismo, y en este caso lo puede desechar por las heces fecales, por el sudor, en algunos casos, y por la orina, ¿sí? Lo que ya el cuerpo no utiliza, ¿no? También lleva las hormonas, ¿sí? Lleva las hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los tejidos, ¿sí? Listo, hasta los tejidos. Nosotros hemos visto que nosotros tenemos ciertas glándulas de nuestro cuerpo ubicadas en diferentes partes, las cuales producen hormonas, ¿sí? Hemos visto que tenemos el vaso, los ganglios linfáticos, ¿sí? Tenemos lo que es el páncreas, que también es un órgano que produce hormonas, ¿sí? Y estas hormonas se distribuyen al cuerpo gracias a la sangre. También la sangre nos protege a diferentes microorganismos invasores, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, esa es la función de la sangre, ¿no? Estamos viendo ahora plasma convaleciente, no se olvide. Tenemos en la sangre lo que son los glóbulos rojos, que se cargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos, ¿sí? Y los glóbulos rojos tienen esta sustancia que se llama hemoglobina, ¿sí? Y por eso le da este color rojo a la sangre, ¿sí? Entonces la hemoglobina está en los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos llevan oxígeno, no se olvide. Glóbulos blancos, aquí está, ¿sí? Como una especie de, parece no sé, como una pelota de algodón o no sé. Dice que los glóbulos blancos se ocupan de defender el organismo contra el ataque de bacterias. También ya saben, ¿no? Entonces, eso ya sabemos. Las plaquetas o trombocitos ayudan a que las heridas se cicatricen, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre, ¿sí? Es la parte líquida y es muy rico en proteínas. Es decir, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas se trasladan a través del plasma, ¿sí? El plasma, esa parte líquida, hace que la sangre y sus partes puedan circular por todo su cuerpo. Es como ese medio de transporte, ¿sí? Entonces, el plasma es nada más. Es esa parte líquida, ¿no? ¿Sí? Donde se trasladan o por donde se trasladan los glóbulos blancos, rojos y el plasma. Y las plaquetas, ¿sí? Entonces, este plasma que es rico en proteínas, ¿sí? Ahí está. Que es rico en proteínas. Este es el que la gente, ¿sí? Utiliza, el organismo utiliza para llevar
los glóbulos blancos, rojos y plaquetas a todo el cuerpo. Y según los estudios que han realizado los médicos, los profesionales, los investigadores, las proteínas que genera este plasma han generado anticuerpos para poder defender al organismo de los ataques de los virus. Entonces, cuando nosotros decimos el plasma convaleciente, se refiere a esto, ¿sí? Se refiere a una terapia de transfusión de plasma convaleciente que se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus en otra persona. Es decir, si yo adquirí una enfermedad, ¿sí?, por virus, y si mi cuerpo y si mi organismo generó anticuerpos que fueron resistentes y eliminaron ese virus, quiere decir que mi sangre, ¿sí?, el plasma de mi sangre fue muy fuerte, tuvo proteínas adecuadas para poder vencer al virus. Entonces mi sangre, el plasma de mi sangre, puede ser utilizada en otra persona que tenga la enfermedad y que se esté muriendo, por ejemplo. Entonces, me sacan la sangre de mi organismo, ¿sí?, y le separan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, le sacan a un lado y el plasma le separan a otro lado, ¿sí? Entonces, cuando ya le separan el plasma que yo tenía en mi cuerpo, lo pueden inyectar o lo pueden transferir a otra persona. Bien, entonces habíamos estado mencionando de que este plasma convaleciente o la terapia de transfusión de plasma convaleciente se basa en que una persona enferma reciba los anticuerpos que una persona que venció la enfermedad haya generado, ¿sí?, y este plasma que tiene proteínas que le han defendido del virus a una persona pueda ser trasladado o pueda ser transferido, ¿sí?, o por medio de una transfusión pueda ser colocado en otra persona que lo necesita. Y aquí tenemos nosotros, ¿sí?, una especie. Aquí le sacan la sangre en esos tubos de ensayo, ¿sí?, y la parte superior, la parte de color amarillo, eso es el plasma, ¿sí? Generalmente se divide plasma en la mitad. Aquí se encuentra el suero, que es un poco más claro, y la parte de acá ya están los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, dependiendo para qué situación sea, le pueden separar, ¿sí? ¿Y dónde se separa esto? Pues esto, como los glóbulos rojos son más pesados, se acumulan en el fondo y el plasma, que es el líquido, queda en la parte superior. Esto se realiza en una centrifugadora, ¿sí?, en una especie de máquina donde insertan o colocan los tubos de ensayo y esta máquina va realizando movimientos en un periodo de tiempo para poder separar, ¿sí?, el plasma. Y este plasma lo transfieren hacia otra persona para poder ayudarla en las enfermedades que ésta tenga. En este caso, hoy en día la Organización Mundial de la Salud ha dado apertura o ha dado la aprobación para que comience a hacerse la investigación de este plasma, si es que puede ayudar en este caso del nuevo coronavirus. ¿Por qué? Porque ya ha habido hace años atrás, hace 10, 15 años atrás, ha habido enfermedades ocasionadas por virus que se han sanado o que se han controlado por medio de la utilización del plasma de personas que se han sanado, que han generado anticuerpos y se han sanado, ¿sí? Entonces, tal vez el texto habla
en la página 125 de eso, ¿sí? Pero no son sueros. Aunque el suero también se ocupa, pero yo creo que se refiere a lo que es el plasma convaleciente, ¿sí? Que ayuda a que las otras personas puedan aliviarse de las enfermedades, ¿sí? Entonces ya le digo, sacan la sangre de una persona que ha estado enferma y esta persona se ha sanado, sacan la sangre, le sacan el plasma, le separan el plasma del resto de las partes de la sangre, ¿sí? En una centrifugadora y la colocan en una persona que esté necesitando de aliviarse de esa enfermedad, ¿sí? Entonces dice, es hacer transfusiones de plasma de la sangre de quienes ya se han recuperado de enfermedades a pacientes que están batallando contra esa enfermedad, ¿sí? ¿Y qué es la transfusión? Pues aquí nosotros mencionamos que es la transferencia de sangre o de un componente sanguíneo de una persona a otra. Esa es la transfusión, ¿sí? Y recuerde que el plasma es un componente sanguíneo, ¿sí? Eso es la transfusión, ¿está bien? Listo. Espero que esté entendido esto de lo que es el plasma convaleciente. Hemos visto un poquito de la sangre, que eso ya lo sabemos, pero sin embargo es muy bueno tener un antecedente o recordar para saber lo que es el plasma convaleciente. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver ahora lo que son los antibióticos. Y creo que ahí nos quedamos por el tiempo. ¿Qué son los antibióticos? Vamos a hacerlo un poco más grande. Listo. Antes de ingresar a lo que son los antibióticos, sobre los antibióticos están los antimicrobianos, ¿sí? Y los antimicrobianos son moléculas naturales producidas por un organismo vivo, sea hongo o bacteria. Esos son antimicrobianos, ¿sí? Es decir, que antimicrobios, que matan a los microbios. Una bacteria puede tener las características de generar alguna sustancia para que mate a otra bacteria. Un hongo puede generar alguna sustancia que puede ser dañina para una bacteria o para otro hongo. Entonces, las mismas bacterias, los mismos hongos generan sustancias que matan a otras bacterias o a otros hongos. O en este caso, a algunos virus, ¿sí? O que controlan algunos virus. Entonces, esos son los antimicrobianos. Y dentro de los antimicrobianos están los antibióticos, ¿sí? Es decir, aquí este es primero y este es después, ¿sí? ¿Y qué son los antibióticos? Son medicamentos que eliminan bacterias. Es decir, los antibióticos solo sirven para eliminar bacterias. En este caso del virus, los antibióticos no sirven para eliminar virus. Solo sirven para eliminar bacterias. ¿Está bien? Porque las bacterias, ¿sí?, son, como se podría decir, microbios, ¿sí? Entonces, primero son los antimicrobianos y dentro de los antimicrobianos están los antibióticos. Entonces, si son medicamentos que eliminan bacterias, igual, nuevamente, los médicos son los únicos autorizados para poder recetar o que una persona pueda utilizar o consumir algún tipo de medicamento antibiótico, ¿sí? Y ahí se dice que para la elección del antibiótico siempre se debe considerar los beneficios y los perjuicios posibles asociados a cada fármaco. Recuerde, fármaco es medicamento. ¿Sí? Aquí voy a borrar eso. A cada medicamento. Con el fin de utilizar el medicamento más apropiado, ¿sí? Con el fin de utilizar el que mejor sea para cada persona.
Porque si usted compra una pastilla, generalmente cuando usted compra tabletas en la cajita siempre viene, ¿no?, una parte que dice contraindicaciones, ¿sí? O posibles perjuicios. Ahí menciona la mayoría de medicamentos, dice si está en periodo de embarazo, consulte con su médico. En fin, ¿no? Si es intolerante, si tiene algún tipo de enfermedad, consulte a su médico. Es decir, todo es el médico. ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento. Sí, en algunos medicamentos, en algunos antibióticos, se debe considerar algunos tipos de dosis, ¿sí? Y esas dosis y el medicamento que usted va a tomar depende de su edad, depende del peso, depende de si sus riñones funcionan bien o del tamaño, ¿sí? Depende de muchos factores. Por eso algunos pequeños eh, a los niños se les da menor cantidad que a una persona adulta. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el organismo, la edad, el peso, el tamaño y todo eso influye. Si es hombre, si es mujer, o sea, de esto todo influye, ¿sí? Entonces, es muy importante reconocer eso. Un adulto tiene una medicación distinta a la de un niño. Por eso todas las pastillas, todos los antibióticos que usted puede leer, ahí viene en miligramos, ¿sí? Tantos miligramos de esto, tantos miligramos de aquello, tantos miligramos de diferentes sustancias. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. No, todas las pastillas que venden, los antibióticos que venden en las farmacias, no simplemente es una pastilla, se la puede consumir y ya. Algunas personas consumen 2, 3 pastillas, pero no por la cantidad, sino por los miligramos que debe consumir. Por ejemplo, hay pastillas de ibuprofeno de 400 miligramos. Pero una persona está recetada por un médico para consumir pastillas de ibuprofeno de 800 miligramos. Pero si en la farmacia no tiene ibuprofeno de 800, pues tendrá que consumir 2 de 400. ¿Sí? Entonces, son gramos o son cantidades, ¿sí?, que el médico le debe recetar, ¿sí? No simplemente coger y solo ver ibuprofeno y tomarse, no. Es los miligramos, es la cantidad, es según el peso, es según su edad, es según muchos factores, ¿sí? Entonces, por favor, hay que tomar muy en cuenta esto para no automedicarse, ¿sí? ¿Qué enfermedades pueden ser controladas con los antibióticos? Pues aquí tenemos, ¿no? Cuando tenemos gastritis, ¿sí? O nos duele la parte superior del abdomen o la boca del abdomen que se llama, ¿sí? Cuando tenemos náuseas, vómitos causadas por a veces indigestión, es producido por una bacteria. Esta bacteria se llama Helicobacter pylori, ¿sí? Y eso se controla con antibióticos, ¿sí? No voy a dar nombres de antibióticos, obviamente. Cuando nosotros tenemos diarrea, ¿sí?, o intoxicaciones alimentarias, cuando las frutas están mal lavadas, comemos en la calle no han lavado bien la cuchara, el plato, o se ha ingresado un poco de heces fecales, nos da diarrea, nos da intoxicación en la barriguita. Eso se llama por la salmonela, ¿sí?, o la Escherichia coli, ¿sí? Son dos tipos de bacterias, ¿sí?, que pueden producir diarrea, ¿sí?, intoxicaciones alimentarias. Esto es generalmente por mal proceso alimenticio, se ha lavado mal la fruta o no se ha cocinado bien, ¿sí? O también tenemos una bacteria que produce la meningitis, que ya hemos visto anteriormente, que es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Y la bacteria que produce esto se llama Neisseria meningitidis. Entonces, esas bacterias o esas enfermedades se pueden controlar con antibióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son provocadas por bacterias. ¿Está bien? Entonces, hoy hemos visto que son los antibióticos. Es un concepto muy, muy claro los antibióticos, por eso es poco, ¿sí? Tal vez un concepto nuevo, ¿sí?, y que sí nos va a ayudar a conocer y a tener más conocimiento, un poco más de curiosidad, es lo que es
el plasma convaleciente, ¿sí? Y lo enseñé esta clase, ¿por qué? Porque tal vez en el libro hay que aclarar un poquito, ¿no? Lo que es el plasma convaleciente y los sueros que son muy utilizados o que utilizamos con frecuencia, ¿sí? Hemos visto algunos conceptos, ¿sí? El funcionamiento y la clasificación de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Para qué sirven? Y aquí está el título que hemos visto, ¿no? Las vacunas, por el tiempo no los vamos a enseñar, pero yo creo que la siguiente clase haremos un momentito, ¿sí? Lo que son los antivirales y todo eso, para que usted conozca y aprenda más, ¿está bien? Gracias, le agradezco por su tiempo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, por favor, me la hace saber. Nuevamente le repito, no es necesario que copie los dibujos, simplemente el texto, ¿sí? Sé que es un poquito, pero es importante, ¿sí? Sí le va a ayudar mucho. Tal vez la sangre no le copie porque usted ya sabe, pero sin embargo es necesario que usted repase, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.